Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Hoy 10 de abril del 2020. Agradecido con el Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos concede de anunciar su palabra. Porque su palabra debe ser anunciada. El apóstol Pablo dice que hay que anunciar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Así que todas estas oportunidades, hoy en día estamos predicando por redes sociales. Y todo esto es permitido por el Señor, porque Él debe ser anunciado en todo momento, sea cual sea la circunstancia. Jesucristo debe ser anunciado. Quiero enviar un saludo porque esta noche estamos de vigilia con la familia del hermano Amílcar Vega. Dios le bendiga, hermano Amílcar, a usted y a su familia. Entonces, quiero compartir un breve pensamiento de la palabra del Señor. Ya que la palabra del Señor es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, quiero compartir un breve pensamiento de la palabra del Señor que se encuentra en el segundo libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, en el versículo 1, dice la poderosa palabra del Señor así. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seab de flor de harina un ciclo, y 2 seab de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Esa es la bendita palabra del Señor. Hay que ser realista, estamos en tiempo de crisis. En tiempo, todos conocemos lo que está sucediendo en el mundo acerca de esta pandemia. Y no podemos desconocer que es un asunto que nos ha afectado a todos en general. Y hay gente que se está haciendo preguntas. Bueno, ¿dónde están los llamados predicadores? ¿Dónde están los predicadores ungidos, los predicadores de la prosperidad que decretaban, que resucitaban, que esto, que aquello? Las redes sociales están abarrotadas de esto, de estas preguntas. ¿Qué ha pasado? Quiero decirles que la escritura, ella es precisa. El Señor Jesucristo tiene unos parámetros, unos lineamientos en las escrituras que son inalterables. Hace unas 2 semanas compartimos un pensamiento de la palabra del Señor donde decíamos que el Señor dijo que vendrían tiempos difíciles. En Mateo capítulo 24, los primeros versículos, el 6, el 7, donde dice que habrían pestes, epidemias, y que esto era necesario. Entonces estábamos explicando en aquel momento lo que compartimos, que hay cosas en la Biblia que son necesarias, que deben cumplirse, que por más que los hombres intenten obstaculizar eso, eso es inalterable, eso se tiene que cumplir. Hablábamos de la venida del anticristo, que es algo que es inevitable. La muerte de Jesucristo era inevitable, él debía morir. También hablábamos creo mencionamos el regreso del Señor en su segunda venida, y cuando venga en las nubes, que será primero que su segunda venida, cuando venga en las nubes por la iglesia. La Biblia dice que Él se parará en las nubes y desde las nubes llamará a la iglesia se irá, y entramos en el periodo de la gran tribulación, y luego
al final de esto es en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, donde está registrado el regreso del Señor Jesucristo en su segunda venida. Esos hechos son inalterables. Eso está establecido, se tiene que cumplir al pie de la letra. Es inerrante. Las profecías que están marcadas en la Escritura con respecto a este acontecimiento o a estos acontecimientos. El recogimiento de la iglesia, la gran tribulación, porque así son los acontecimientos. Primero, el recogimiento, el levantamiento de la iglesia, para lo cual no hay señal. Teólogo que esté predicando las señales del levantamiento, no, para eso no hay señal. Hay declaraciones escriturales y ejemplos en la Biblia. Pero no hay señales. Esta señal es que Cristo está a punto de venir por la iglesia. No, para el recogimiento de la iglesia no hay señal. Hay declaraciones escriturales y ejemplos. ¿Qué son declaraciones escriturales? Por ejemplo, una declaración escritural es lo que aparece en el Apocalipsis, donde el Señor le dice a una de las iglesias, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir para los moradores de este mundo. Es una declaración y una promesa, es una promesa que el Señor está diciéndole a la iglesia, que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él promete sacarnos antes de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo. Esa es una declaración escritural, es una promesa que está ahí en la Escritura que el Señor le hace a la iglesia. Es como un canje, parece un canje, está escrito como a manera de canje, ¿cierto? Por cuanto has guardado la palabra, yo los guardaré a ustedes. Ustedes guardan mi palabra y yo los guardo a ustedes. ¿De qué nos va a guardar? De esa hora de la prueba que ha de venir para el mundo. Y ese es el periodo de la gran tribulación. Pero hay ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos? Pablo dice en la Biblia que fue traspuesto al tercer cielo. Enoc fue traspuesto. Felipe con el etíope desapareció y no fue visto. O sea, son ejemplos escriturales. Elías y Eliseo, dice la Biblia que Elías desapareció y Eliseo no lo vio más. Esos son ejemplos de arrebatamientos. Entonces, no son señales sino ejemplos que están en la Escritura, que si eso sucedió, lo de la iglesia también va a suceder. Entonces nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo, ni estamos esperando señales, a ver, no. Porque la iglesia, para el levantamiento, repito, no hay señales. Sencillamente Él puede venir ahora mientras yo estoy hablando aquí, o puede venir mañana. Lo cierto es que Él no tarda. Su regreso por la iglesia, la Biblia dice que Él llegará hasta las nubes. En las nubes se parará y llamará a su amada. Dice la Biblia, saldremos a recibir al Señor en el aire, porque el Señor no llegará aquí a la tierra. Él llegará a la tierra es en el evento de la segunda venida, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Allí se registra ese evento de la segunda venida, donde Cristo viene con su iglesia. Amén, viene con su iglesia a hacer un juicio, que es inmediatamente terminado los 7 años de la gran tribulación. Así es el orden, eso no se puede alterar. Esas cosas deben suceder. Nosotros tenemos que estar preparados. A mí me gusta ser realista. La Biblia dice, días buenos no vendrán. Ya el mundo está enfermo ya. El mundo está enfermo de lo que se va a morir. El pasaje que leí, aunque no es escatológico, y se supone que en estos días vamos a estar hablando de escatología, lo he tomado hoy porque tiene algo interesante que nos puede producir algo de esperanza a nosotros. Porque la palabra del Señor se cumple. Les dije que hay estos hechos que hemos mencionado, los que ya mencionamos, son inalterables en la Escritura. Ellos se tienen que cumplir, perdóneme el término, por encima de la cabeza de quien sea. Cristo viene por su iglesia y no lo detiene nadie.
Una vez la iglesia se vaya, entramos en la gran tribulación. Eso, por más que la gente ore, se tiene que cumplir. Viene el anticristo, luego su segunda venida, luego el reinado milenial. Ese es el orden escritural. Pero en medio de esto han aparecido, que a esto voy con este pasaje, una cantidad de supuestos profetas y apóstoles, diciendo cosas que están fuera de contexto, fuera de la escritura. Por ahí hubo uno, para no dar nombre, diciendo que esto el lunes terminaba. Este lunes que pasó que ya esto Dios le mostró a él y él dijo, Jehová me dijo que esto termina el lunes. Bueno, ya hoy es viernes y todavía la pandemia está en el mundo. Pero ¿por qué esto? Porque son personas que viven, como dice la Biblia, de sueños, de ilusiones. Y no son realistas en la escritura. No nos dejemos engañar, no caigamos en trampitas. Porque el apóstol Pedro dijo que nosotros tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. Y quiero mostrarles hoy un ejemplo de que cuando Dios da una orden, se cumple. Si Dios dijo sí, es sí. Si dijo no, es no. Antes de comentarles este ejemplo que está aquí de cuando Dios da una orden, viene a mi mente otro hecho bíblico. Y fue cuando Ezequías enferma. Y Dios por boca del profeta le dice, hasta aquí arregla tu casa porque ya. Pero el hombre se humilla y Dios enseguida le dice al profeta, devuélvete y dile que le voy a dar 15 años más. Eso es de una. Porque Dios es así. Cuando la boca de Jehová habla, se cumple. No se pongan a creer que el apóstol tal, que el profeta tal y que vio al ángel de la muerte caminando por nos. ¿Por qué tiene que esperar eso? Si usted tiene la Biblia dice que estos tiempos serían tiempos de crisis, tiempos críticos. No tiene que esperar usted que venga un predicador no sé de dónde y que en carros blindados, por ahí escuché un audio que había un predicador en Maicao, en La Guajira, en una nave, en una burbuja con guardaespaldas diciendo que la gente ni siquiera se asomara por la endija de la puerta. No sé si sería porque le echaban tierra en el ojo, no sé. Y mire la eminencia de predicador, andaba en carros blindados y con guardaespaldas. Por favor, basta ya, no es tiempo para ser ilusos. Tenemos la palabra profética más segura. Cuando usted le vengan con esos cuentos, vaya a la escritura. Que yo te decreto, que yo te declaro, que ya. No. La palabra del Señor tiene un mensaje profundo y veraz. Y aquí está, miren. En el capítulo 6, versículo 24, habla del sitio a Samaria. Mire cómo dice. Versículo 24 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Cómo era el sitio en la antigüedad? Las ciudades eran amuralladas y tenían una puerta. Las ciudades eran amuralladas y tenían una puerta. Por esa puerta se entraba y se salía. Ese es el orden. Ciudades amuralladas. Las ciudades, el orgullo de una ciudad eran los muros y la puerta que tenía. Entonces este rey con su ejército, con su séquito, sitiaron a Samaria, la rodearon, tomaron la puerta a tal punto que nadie podía entrar y nadie podía salir. Era una cuarentena, porque nadie podía salir, nadie podía entrar y por ende el alimento adentro en la ciudad se escaseaba. Y en efecto, si usted sigue leyendo, mire, versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. ¿Por qué? Porque nadie podía salir a trabajar, nadie podía salir a comprar, no se podía hacer nada porque la ciudad estaba rodeada por un ejército que había tomado la puerta, por donde se entraba, repito, y se salía. Dice, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Es decir, la inflación, así como hoy se subió. La inflación se subió. Oiga, por aquí salimos uno a comprar y ya uno se asusta. La plata no alcanza porque todo se subió.
Y eso es lo que pasa. Aquí tenemos ejemplos bíblicos. No que tiene que venir un apóstol, un profeta, no, vea la escritura. La escritura nos saca de la ignorancia. Hermano, hay gente con una venda oyendo locuras que otro le dice y que soñé, que el ángel, que el tal. No, y 1000 veces no. Para eso tenemos la escritura aquí. Para que nos quite la venda de los ojos. Nosotros somos personas sabias y prudentes. Que sabemos distinguir. Ustedes saben que el Señor censuró a los escribas y a los fariseos y les dijo, ustedes hipócritas, que conocen cuándo va a llover, que conocen cuándo hace calor, que conocen cuándo va a haber frío, que conocen cuándo es invierno, que conocen cuándo es verano. Pero qué necios son para no conocer el tiempo que anunciaron los profetas. Eso se los dijo el Señor a los judíos. A nosotros no nos puede pasar, porque nosotros conocemos bien los tiempos y conocemos la escritura y sabemos en qué tiempo estamos. Entonces, mire que dice que 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Oiga, pero allí no para todo. Mire la hambruna por culpa del sitio que ocasionó, digámoslo así, una cuarentena. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salve, rey, señor mío. Y el rey le dijo, ¿yo de qué te puedo salvar? ¿De qué te ayudo yo? En otras palabras, el rey le está diciendo, la crisis te afectó a ti como me afectó a mí. Lo mismo que estamos viviendo hoy. La crisis nos ha afectado a todos por igual. Al de mayor rango hasta el de rango más bajito. Es una crisis mundial. Versículo 28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Mire hasta dónde iba la crisis. Pero no quiero seguir hablando de la crisis. Quiero que ustedes vean que en medio de la crisis siempre hay una palabra del Señor. Pero no de profetas falsos. No de profetas mentirosos, de profetas charlatanes. Mire, hermano, amigo. Si hay una cosa fácil de detectar en la Biblia es a un mentiroso, a un profeta falso. La Biblia dice que cuando un profeta o soñador hablase diciendo Jehová me dijo, dice la Biblia, si la profecía que tal soñador o profeta dijo no se cumpliese, dice la Biblia que debería morir. Porque mentiroso, mentira habló. Dijo que Jehová le había hablado cuando Jehová nunca le habló. En la ley, dice la Biblia que a tal profeta había que matarlo. ¿Usted se imagina si hubiese que hacer eso hoy? Todos los días sale un profeta nuevo, diciendo locuras. Repito, hubo uno que dijo que el lunes ya esto terminaba. Y bueno, yo no tengo que darle detalles de eso. Mire las noticias usted. Pero ¿cómo lo detecto? ¿Por qué tanta gente sale corriendo a decirles amén? Ah, qué gran profeta, qué gran apóstol. ¿Por qué? Porque no consultan el libro sagrado. Esta es la palabra del Señor y ella es verdad. Les estoy relatando una crisis que existió. Un sitio. Rodearon a Samaria. Tomaron la puerta, nadie podía entrar, nadie podía salir y a consecuencia la comida que había dentro escaseó y por ende el hambre. Estaban ya negociando la cabeza de un burro. Una mujer dijo, hice un trueque con esta mujer, hoy nos comíamos a mi hijo y mañana el de ella. Por culpa de una crisis, no era un virus. Pero eso también trajo que la inflación se subiera. Lo mismo que hoy. Pero en medio de las crisis siempre hay hombres de Dios con palabras de aliento, porque no todos son falsos ni todos son charlatanes. Hay gente de Dios en estos días con un pan exquisito, con un pan de consuelo, con un pan de poder para nutrir a todo aquel que de verdad tiene hambre y sed de oír, pero palabra de verdad, no palabra de falacia y de mentira.
Y dice la Biblia, capítulo 7, versículo 1. Estamos hablando de una crisis, parecido a una pandemia. Ya les dije, fue un sitio, tomaron la puerta, nadie entraba, nadie salía, se acabó la comida y se subió la inflación, es decir, los productos de la canasta básica caros. No sé cuántos días, porque la verdad no sé cuántos días pasaron. Pero vino palabra de Jehová a un profeta. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que en medio de la angustia levanta hombres y les da una palabra para que se la den al pueblo. Y este profeta se llamaba Eliseo. Lo mismo que hoy una crisis. Y dice el capítulo 7 del segundo libro de Reyes, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Mañana a esta hora valdrá el sead de flor de harina un ciclo y 2 sead de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Es decir, mire, permítame y contextualizo y entramos en la escena. Hoy todo está caro por las nubes. Digamos, voy a poner un ejemplo. Digamos que se disparó tanto la inflación que la libra de arroz vale 5,000 pesos. Está disparada la inflación. Pero el profeta dice, mañana valdrá 500 pesos. Y un príncipe, aquí no sé si usted lo lee conmigo, un príncipe dijo, esto es imposible, ni que hubiesen unas ventanas en el cielo para que esto suceda. Y el rey le dice, tú lo vas a ver, pero no lo vas a comer. ¿Por qué? Por cuanto dudó a la palabra de Jehová que vino a la boca del profeta. Te repito, porque hay hombres de Dios de verdad que no son charlatanes. Yo me he preguntado, esto soy yo, esto no lo dice la Biblia. Estoy seguro que el Señor le dijo a Eliseo, da la palabra, mañana a esta hora la inflación cae y todo estará barato. Pero pienso yo, no creo que Dios le haya dicho a Eliseo que le diera esa sentencia a este incrédulo, al príncipe incrédulo. Pero como era un hombre de Dios, al burlarse, al no creer, y el profeta tenía autoridad, le dijo, tú lo vas a ver, pero no vas a comer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Era una palabra de un charlatán? Mire lo que dice. Versículo 4. No voy hasta el 6. Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Eso pensaron los sirios, los que tenían el sitio, los que tenían la ciudad rodeada. De la nada oyeron un ruido y salieron corriendo. Un ruido que lo produjo el Señor. Porque no solo trajo palabra a boca del profeta, sino que produjo un estrépito que asustó al ejército enemigo y salieron despavoridos. Y unos leprositos que estaban afuera, porque ellos no podían estar adentro, porque ya ustedes conocen la ley de los leprosos, fueron a chequear el campamento y encontraron que el campamento estaba vacío. Y mire lo que dice. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Los leprositos encontraron el campamento así, comenzaron a aprovisionarse, a comer y a esconder, a comer y a esconder. Pero de pronto reflexionaron y dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. Entonces dieron la buena nueva. Se acercaron a la puerta porque no los dejaban entrar porque eran leprosos. Y dijeron, miren, el campamento está vacío, el campamento no hay gente, lo dejaron vacío. Y hay comida, hay oro. Entonces, los porteros, versículo 11, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Entonces el rey envía una comisión, bueno, vayan a ver si esto es verdad. Y así lo hicieron. El versículo 14, tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios
diciendo id y ved. Y ellos fueron. Y se dieron cuenta que sí, que en efecto el campamento estaba vacío. Traen la noticia a la ciudad que está cerrada todavía porque nadie se atreve a abrir. Ya el profeta había dicho la palabra. Ya la palabra estaba haciendo su efecto. Pero faltaba algo por cumplirse. Aleluya. Y dice, versículo 16, voy a leer el 16 y el 17 del capítulo 7. Entonces el pueblo salió. Claro, cuando ya dieron la noticia, hay comida. Como si nos dijeran hoy, no, se termina la cuarentena mañana, hay comida, todo está barato. ¿Usted se imagina? Algo muy parecido. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sead de flor de harina por un siclo y 2 sead de cebada por un siclo, conforme a la palabra de ¿quién? De Jehová, que le había dado por boca del profeta Eliseo. Falta algo por cumplirse, versículo 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Es decir, aquí se cumplieron las dos cosas. La inflación se cayó, los productos baratos, hay comida, el príncipe no cree y el rey le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a comer. El pueblo desesperado, hermano, por el hambre que había, porque ya por días estaban sitiados, quiso detener el pueblo, pero un pueblo hambriento. Dice la Biblia que lo mataron y se fueron a comer. Porque cuando Dios da una palabra, nadie la puede alterar ni nadie la puede detener. Y aquí termino. Si Dios ha determinado que en medio de esta crisis te quiere bendecir, tú tienes que creerlo. Este no es tiempo, aunque hay crisis, para estar lamentándonos y comiéndonos las uñas. Es tiempo de entrar en intimidad con Dios, porque Dios tiene palabras para ti que eres un hombre de Dios, para ti que eres una mujer de Dios. Lo único que tienes que hacer es apropiarte de ella y no correr detrás de todo aquel que sale anunciando que es un profeta, que es un vidente. No, tú tienes la palabra profética más segura, a la cual haces bien al estar atento. Dios les bendiga, no te olvides. Jesucristo en este tiempo que estamos viviendo de crisis, va a levantar hombres con poder y con autoridad, que no están pegados a parámetros, a paradigmas humanos, sino pegados a los requisitos fundamentales del dueño del evangelio. Porque si hay alguien que rige en este mundo, no te olvides, es Jesucristo. Y Él es el dueño del evangelio. El evangelio no es de los hombres. El evangelio es de Jesucristo. Jesucristo es el mismo evangelio, dijo el apóstol Pablo. El evangelio bendito de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Seguimos de vigilia.